Bueno, ya nos han puesto los cacharritos. Esta primera mesa de epidemiología y legislación es una introducción a la jornada, lo que pretende es dar una visión general de la situación de la celiaquía en la actualidad, sin entrar en mucho detalle, pero con la perspectiva de dos personas que sí lo ven, digamos, desde una posición más amplia. Ellos son don Álvaro Manzano Santibáñez, vicepresidente de la Federación Española de Asociaciones de Celíacos, y doña Verónica Rubio González, secretaria general de la Association of European Coeliac Societies, es decir, la Asociación de Asociaciones de Celíacos de Europa. Vamos a empezar, va a ser una mesa completamente de debate, no es una mesa expositiva. Está abierta, podéis interrumpir cuando queráis. No hay un guión previsto cerrado, pero sí vamos a empezar. Yo quiero preguntar cuántos celíacos hay ahora, que sepamos, qué estadísticas hay. ¿Hay más por un sitio que por otro? ¿Hay más en unos países que en otros? ¿Se sabe más de unos países que otros? Vale. Digáis. Buenos días. Lo primero, gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí hoy en Málaga, gracias a la Diputación, a la Junta de Andalucía y, por supuesto, a CEMA y a la figura de Rafael como presidente. Ayer, la verdad, que pude disfrutar de la Red Sin Gluten de Málaga y la verdad que podéis estar orgullosos, porque la verdad que tanto la asociación como el ayuntamiento y todas las entidades están haciendo un gran trabajo. Yo vengo de una tierra, una buena tierra, La Rioja, también disponemos de una red buena, pero me atrevería a decir, sin que de aquí salga, que quizá no tan buena como esta. Pero bueno, en cuanto a la pregunta que me haces, bueno, pues yo creo que no, el principal problema es que no necesitamos desde la Federación venimos pidiendo un estudio poblacional, porque desde 1975 aproximadamente se venía a decir que un 0,2% de la población son celíacos. A día de hoy se habla entre el 1 y el 2. Claro, hablar entre el 1 y el 2% de la población es un rango lo suficientemente grande. Entonces, bueno, pues la verdad que es un tema bastante complicado, porque como bien sabéis, no existe un código de identificación como tal de la enfermedad celíaca, con lo cual, a la hora de estudiar ese censo poblacional, no tenemos la forma en la cual filtrar y decir, oye, somos tantos celíacos. Entonces es un poco complicado. Sí que nos estamos dando cuenta en la Federación, bueno, pues que el 70% de la población que se diagnostica aproximadamente son personas de más de 20 años. Y sobre todo está cambiando mucho el ratio de los diagnosticados. Antes era 2 mujeres por cada hombre diagnosticado y ahora podemos decir que el ratio puede ser de 1,4 o de 1,5 en función de la fuente en la cual consultemos. Con lo cual, ¿cuántos celíacos somos? No te puedo contestar. Te puedo contestar cuántos socios somos, porque realmente no existe un censo poblacional que podamos decir aproximadamente cuántos somos, porque es uno de nuestros caballos de batalla que preguntamos a las administraciones, a veces nos dicen una cifra, pero yo creo que es más que nada por tenernos contentos. Yo hablo a nivel nacional, Verónica, no sé qué puedes poner un poco a nivel... Exactamente lo mismo a nivel europeo. Se sabe eso, la incidencia en los países occidentales está en torno entre el 1 y el 2%, pero como bien dice Álvaro, es muy difícil saber con exactitud. Y luego nosotros como asociación pues se supone que representamos en torno a 300.000 celíacos, pero tampoco ahí está claro, porque hay asociaciones, por ejemplo, que permiten que sean miembros de sus propias asociaciones familias, donde hay un miembro o 2, pero nosotros lo contabilizamos como 1, con lo cual barajamos un número un poco vago. Sí, yo sí queréis que os diga un número, aproximadamente en España hay 40.000 celíacos asociados. No puedo decir más. En las diferentes asociaciones que pertenecen a lo que es el territorio nacional.
Sabemos todos cuáles son las incidencias que en la vida de un celíaco, los problemas que tiene. ¿Estamos mejor? ¿Ha cambiado algo? ¿Cómo es la vida de un celíaco hoy día? ¿Qué problemas tiene? A ver, te dejo si quieres. Bueno, la vida de un celíaco, yo estoy diagnosticado, yo soy celíaco también, estoy diagnosticado hace aproximadamente 12 años y yo en un plazo relativamente corto, que podemos decir que son 12 años, he notado una diferencia. Cuando hablo con grandes expertos y con grandes figuras del asociacionismo, de la federación, como puede ser Emilio Naranjo, que seguramente esta tarde nos ilustrará con las diferencias, veo que el camino que se ha recorrido ha sido tortuoso, pero que el trabajo ha generado sus frutos, porque hoy en día, por supuesto que queda mucho por hacer, queda mucho todavía por hacer, pero todo lo que se ha recorrido es bastante importante. Que podamos ir a un supermercado y que podamos elegir un producto que esté certificado y que tenga una espiga barrada y que tenga una mención sin gluten, eso no ha ocurrido porque sí, eso ha ocurrido porque hay el trabajo de una serie de personas detrás. Que podamos comer en un restaurante, como ayer tuve la oportunidad de comer aquí en Málaga, disfrutar de vuestra gastronomía, seguro, eso no ocurre porque sí. Ocurre por el compromiso de un empresario y ocurre por el trabajo de una asociación y de una entidad, como en este caso es el ayuntamiento. Entonces, yo creo que se ha recorrido bastante, queda mucho por recorrer, tenemos mucha legislación en la que tocar las narices todavía, porque ahí vamos a estar. Tenemos muchas cosas por las que luchar, pero yo creo que la vida va solucionándose y vamos avanzando. Sí. Tal vez lo que yo añadiría desde el punto de vista europeo es la diferencia que existe entre los países. Es verdad que se ha mejorado muchísimo. Lo que yo veo es que Italia, España hacen un trabajo excelente, tanto en lo que se refiere al etiquetado del producto. Como sabéis, la AOS, nuestra asociación, es la propietaria, digamos, del sello que finalmente se distribuye con todos los países. Y también a nivel de comer alimentos sin gluten en restaurantes, pero lamentablemente no es así en todos los países. Y, por ejemplo, Bélgica, que yo vivo en Bruselas, pues tiene los celíacos encuentran muchísimas dificultades en poder comer fuera. Lo mismo en Holanda, donde también a causa de la pandemia el sector Horeca ha recibido un golpe enorme y eso ha provocado que muchos restaurantes hayan cerrado, con lo cual se reduce mucho la capacidad para que las personas puedan comer seguros, con la certitud que no van a tener una contaminación. Así que sí, muchas cosas buenas, pero también mucho trabajo en el sentido de armonizar, que cualquier persona que viaje por toda Europa se pueda sentir segura en cualquier país. Sí, porque muchas veces la legislación avanzado, pero la legislación tampoco nos ayuda. La legislación tenemos básicamente 4 reglamentos principales, digamos, en el tema de los alimentos, que no tampoco os quiero aburrir con ello, pero creo que es importante que sepamos una pequeña pincelada de cada uno de ellos. El 178 nos viene a decir que no deben comercializarse productos que sean perjudiciales para la salud de una persona celíaca, que es perjudicial, el gluten, ¿no? Con lo cual, pues tenemos que garantizar que un alimento sin gluten, tenemos que garantizar la ausencia de alimentos sin gluten para alimentos destinados a personas celíacas. Luego tenemos el 852, que habla de la higiene, de los análisis y puntos críticos de control, de las posibles contaminación cruzadas, pero nos habla de la mención sin gluten, pero no habla de la obligatoriedad de declarar trazas. Con lo cual, hemos avanzado en el sin gluten, pero nos falla algo. Luego está el 1169, que os sonarán los 14 alérgenos de obligatoria declaración. En nuestro caso nos afecta los cereales que contienen gluten. El gluten como tal no es un alérgeno de obligatoria declaración, sino que lo son aquellos cereales que lo contienen. Y luego un pequeño caballo de batalla, que es el 828, que nos menciona y nos categoriza los alimentos en cuanto a lo que a nosotros nos interesa, en 2 partes. Aquellos alimentos que son sin gluten, que tienen menos de 20 partes por millón, que en su etiquetado aparece sin gluten, o sea, con sus letras en castellano, y alimentos que puede poner bajo contenido en gluten, menos de 100 partes por millón. ¿Quién puede contener un alimento o quién quiere comer un alimento con bajo contenido en gluten? Una persona celíaca tiene que comer sin gluten. Una persona no celíaca
puede consumir gluten, con lo cual, bajo contenido en gluten nos genera una confusión y una problemática que, bueno, pues nos impide algo más que lo que nos facilita. No. Luego también, no sé si aquí cabría hablar un poco de dificultades en el sentido de las ayudas que se están dando desde los diferentes países para pues apoyar a las familias que sí que tienen que pagar más, bueno, tienen que consumir productos certificados o productos sin gluten que efectivamente van a aumentar su consumo. Y vemos también hay una disparidad. Nosotros hemos hecho, bueno, gracias a FACE que lanzó una encuesta entre nuestros miembros, pues hemos visto, por ejemplo, que hay países donde no existen para nada ayudas y entonces pues tienen que sacarlo de su propio bolsillo, como puede ser Suiza, Dinamarca, Andorra, Francia, no ofrecen ninguna ayuda a los celíacos, España, a nivel nacional, ¿no? Y luego tenemos, bueno, pues por ejemplo Holanda y Luxemburgo, Holanda da 950 € al año como recompensa a las familias, Luxemburgo un poquito menos, 550, y luego tenemos ahí una serie de países que dan ayudas entre 50 o 150 € al mes, que bueno, al mes. Como puede ser, pues tengo Grecia, Noruega, Bélgica da 38 € al mes. Entonces vemos que, bueno, son ayudas que están ahí, pero bastante insuficientes. Yo creo. Ya son más de las que te... Sí, yo creo que aquí a colación saldría interesante, que bueno, hay celíacos en la sala, que doy por hecho que bastantes. Hay un estudio, el estudio de mercado que hace FACE todos los años. En el último estudio viene a decir que una cesta de la compra de una comida saludable, si no basamos nuestra dieta en bollos, en bizcochos, sino lo que puede consumir una persona celíaca con una dieta equilibrada y normal, puede variar unos 900 € al año. Hablamos de que la enfermedad celíaca tiene un elevado carácter genético, como lo sabemos, y es muy probable que en una misma familia puede que haya más de un componente. Si ya multiplicamos por 2 o multiplicamos por 3, es algo bastante complicado de gestionar en una economía normal. En España no hay ninguna ayuda, entonces, claro, desde la Federación sí que se está luchando y se han hecho varias solicitudes pues para poder conseguir algo, porque al fin y al cabo, como bien sabemos, el gluten, bueno, las personas celíacas no tenemos que consumir ningún medicamento por el mero hecho de ser enfermos celíacos. Si tenemos alguna cosa asociada, pues sí, nuestro gluten, o sea, nuestra medicina es nuestro propio alimento. Entonces, en el año 2017 se hizo, bueno, el Defensor del Pueblo se hizo un escrito, entonces, bueno, parece que nos contestaron, y que iban a estudiar la posibilidad de ayudas en 2 vías, deducciones fiscales o ayudas directas. Yo partidariamente soy más partidario de las ayudas directas, porque en cuanto a las ayudas fiscales, muchas veces igual hay gente que no tiene obligación de declarar, hacer la declaración de la renta, o por motivos diferentes, o la tipología que tenemos hoy de familias, bueno, pues no hace falta explicar más. Entonces yo sí que soy partidario de unas ayudas directas, por así decirlo, rateadas y periodificadas. No come la misma cantidad de alimentos un adolescente que una persona con 80 años, por ejemplo. Lógicamente el consumo y la diferencia de la cesta de la compra pues tiene que ser bastante diferente. Y luego en España sí que hay comunidades autónomas, ayuntamientos, incluso mutualidades, como puede ser MUFACE para los funcionarios, que sí que tienen ayudas, pero desde el Gobierno nacional no tenemos absolutamente nada. Estamos luchando por ello, seguiremos y estaremos siguiendo tocando puertas. Pero bueno, no os prometemos nada. Los señores han desaparecido para ver si nos podían hacer un poco de presión, pero bueno, seguiremos tocando puertas y seguiremos llamando con la finalidad de conseguir. Se ha conseguido mucho, como hemos hablado, queda todavía mucho por conseguir. Esto es uno de los importantes. Volviendo a la legislación, ¿creéis que la declaración de 14 alérgenos está funcionando? Sí. Vale. Bueno, los 14 alérgenos son de declaración obligatoria y la presencia o no presencia de ellos debe venir marcada en el etiquetado.
Si hablamos de industria agroalimentaria, de industria alimentaria al uso, yo considero que puede que sí. ¿Vale? Todos sabemos y tenemos que tiene que estar marcado en negrita, subrayado, la presencia de trigo, la avena. Luego estará por ahí Carolina Sousa, que no tengo el placer de conocerla, pero he oído hablar mucho de ella, que es una gran experta en el tema de los cereales y seguramente que nos ilustrará mucho más de lo que yo pueda decir. El problema que tenemos es en los establecimientos. Yo creo que a todos nos ha tocado llegar a una carta de un restaurante y que ponga abajo: todos nuestros productos o todos nuestros platos pueden contener presencia de los 14 alérgenos. Tela. O en una fábrica de galletas que te ponga que pueda contener trazas de crustáceos. Si no existe la posibilidad de que el crustáceo entre en esa línea de producción por ningún motivo, no podemos utilizar la declaración de alérgenos preventiva, que muchas veces es un método que usan para lavarse las manos, pero realmente sí, es un poco de aquella forma. Y si a mí me dices que una ensalada ilustrada puede contener trazas de los 14 alérgenos, ya no es que no vaya a comer por el gluten, es que no voy a comer porque no me das ninguna seguridad ni de higiene ni de limpieza. Eso ya, a modo curiosidad. Bueno, podéis interrumpir cuando queráis. Cuando queráis, ¿eh? ¿Por qué no nos explicáis cómo se organiza el colectivo celíaco? ¿Cómo está funcionando eso? Vale. Yo, si quieres, hablo un poco a nivel regional, a nivel nacional, y ya dejo la palabra a Verónica sobre a nivel europeo. Bueno, pues el colectivo celíaco, como bien sabéis, nos organizamos a nivel de asociaciones o demarcaciones provinciales, que yo pertenezco a CERI, que es la Asociación de Celíacos de La Rioja, y luego está la Federación de Asociaciones de Celíacos, que engloba a asociaciones representativas en todas las demarcaciones. Yo creo que no hace falta decir cuál es el gran trabajo que hacen las asociaciones, sino, bueno, pues igual porque todos sabemos el día a día, la red que tenéis de Málaga Sin Gluten, la serie de actividades y todas esas cosas. Y luego la Federación lo que intenta es englobar los esfuerzos de todas las asociaciones y encaminarlo, pues eso, a más temas a nivel nacional, a que se puedan conseguir cosas que la asociación como tal no tenga la suficiente fuerza para poder tocar una puerta y tenga que ser el conjunto. Por ejemplo, pertenecer a OEX, tener la espiga barrada, la certificación de alimentos, restauración sin gluten a nivel nacional, la cadena de FACER Restauración y un poco, bueno, pues esas demandas del día a día que seguimos desde la Federación sin parar de tocar puertas y esperando que podamos conseguirlo, ¿no? Como es el código de la enfermedad, que podamos saber realmente cuál es la población de celíacos que existimos, porque yo creo que en el momento en el que salte la alarma y realmente se sepa cuántos celíacos somos en España, las ayudas directas vienen seguido. O sea, en el momento en el que digamos, en España hay tantos celíacos diagnosticados, ¡rum! Yo creo que automáticamente tendrían que venir nada más que por porcentaje. También es muy importante, lo sabéis, la cantidad de celíacos diagnosticados que hay, todos no están asociados, y luego hay una gran cantidad de la población que no está ya no asociada, sino simplemente no está diagnosticada. Ahí también luchamos por el protocolo de diagnóstico precoz y porque se lleve a efecto, ¿vale? Porque es muy importante que una persona que es celíaca se le diagnostique y que se le diagnostique cuanto antes, porque a mí una vez que nos diagnostican somos normales siempre, bueno, algunos tenemos nuestras taras como mentales ya como otros, pero realmente una vez que estamos diagnosticados a la Seguridad Social no le costamos absolutamente nada más que le pueda costar una persona no celíaca, mientras que si somos celíacos sin diagnosticar, existen tanta tipología de enfermedades asociadas que podemos pasar por todos los especialistas, por el de digestivo, que es como nuestra estrella o nuestro caballo, pero no tiene por qué. Podemos tener enfermedades asociadas de todo tipo. Entonces, pues por eso es muy importante que nos diagnostiquen en el momento adecuado y cuanto antes mejor. Muy bien. Pues tomando el mismo tipo de organización asociativa que puede ser en España, las diferentes organizaciones de los diferentes países europeos, hoy en día tenemos 38 miembros de pleno derecho.
más luego tenemos 6, algo así, fuera de Europa, pero que son asociados, y tenemos lo que llamamos amigos de la asociación en Latinoamérica, en Canadá, Estados Unidos, y permitimos 2 asociaciones máximo por país, justamente para intentar unir fuerzas, en vez de intentar dispersar, unir fuerzas, porque nuestra idea es primero ser la voz de todos los celíacos en Europa para poder sensibilizar las instituciones sobre nuestros problemas, y luego también intentar armonizar la forma de trabajar. Creo que se hace un trabajo muy bueno de compartir experiencias, porque hay, digamos, gran diversidad de cómo unos países pues van más avanzados. Como digo, España está muy avanzada, pero luego podemos ver, no lo sé, pues Hungría o Polonia, que tienen más dificultades, y Serbia, ese aprendizaje intercambiado ayuda muchísimo. El hecho de tener un sello armonizado que pueda reconocerse en todos los países, y que, de nuevo, pues el consumidor que viaja por Europa se pueda sentir seguro diciendo, pero este es el sello de la asociación. Y luego, pues ahora mismo estamos trabajando en unificar lo que llamamos el Eating Out Program, o sea, el programa para poder comer fuera con seguridad, porque ahí sí que vemos, pues eso, mucha diferencia entre unos países y otros, cómo se vigila que los alimentos sean manipulados de la forma adecuada, etcétera. Que más campañas de publicidad, todo eso a nivel europeo pues da mucha fuerza. El Día Internacional del Celíaco, que estamos discutiendo cuándo, que se pueda armonizar para todos los países. O sea que ese trabajo creo que es muy importante, tener una voz común. Habéis sido también el vehículo ahora con lo de Ucrania, ¿no? Sí, gracias por decir, porque creo que ha sido uno de los esfuerzos más bonitos que hemos hecho este año, con decir, bueno, pues en una semana, o vamos a decir 15 días, conseguimos recaudar casi 100.000 euros de todas las que se dirigió para comprar alimentos sin gluten y llevarlos a los países tanto que estaban recibiendo refugiados, como era Polonia, República Checa, etcétera, Hungría, como Ucrania mismo. Conseguimos llevar varios camiones, creo que ya van sobre 8 camiones de alimentos sin gluten para niños y mujeres que lo estaban necesitando realmente de forma urgente. Y eso también ha generado la posibilidad de sensibilizar sobre la enfermedad celíaca, porque mucha gente pues decía, pero ¿y por qué hace falta? No les pasaba por la cabeza el hecho de que, bueno, una persona en tránsito, porque está saliendo de su país en urgencia, no puede cocinar sin gluten, no puede conseguir alimentos de forma fácil, y ese esfuerzo ha sido realmente... Aprovecho para recordaros que desde la organización nos hemos puesto de acuerdo con Banco Sol por si queréis hacer donaciones. Serían alimentos sin gluten específicamente para familias de celíacos, ¿vale? Sí, más de 1.800 familias ya. Me gustaría, porque tendremos que cerrar ya mismo, vamos un poco apurados de tiempo, que habláramos un poco de las redes sociales y cómo influyen en toda la cuestión del celíaco, de sus necesidades, de su información. Vale. ¿Eso funciona bien? ¿Eso funciona mal? A ver, las redes sociales está claro que es una herramienta potente. Una herramienta que tiene 2 caras, una cara muy buena y una cara muy mala. ¿Por qué? Porque las redes sociales han venido para quedarse y está claro que nos influyen en nuestro día a día, y depende cómo contemos las cosas parece que podemos estar pues bueno, contando algo maravilloso o algo que no. Las redes sociales son buenas y es una fuente de información, siempre y cuando la fuente de información sea fiable. Si yo sigo las redes sociales de FACE, de AOEX o de ACEMA, todo lo que aparece tiene su validez. Si ACEMA me recomienda un restaurante en sus redes sociales, oye, la freiduría Pepito ha entrado en la red, es una forma de que yo me entere de que es, pues bueno, de una fuente de información. Pero si el bloguero Antoñito me recomienda el restaurante tal porque le han atendido de maravilla, vale, me alegro de que te hayan atendido muy bien, pero realmente
¿Qué está ocurriendo ahí dentro? ¿Quién garantiza que las cosas se están haciendo bien? ¿Ese señor sabe lo que es el gluten? Y lo más importante, ¿sabe lo que es la contaminación cruzada? ¿Me explico? Las redes sociales es una cosa que ha venido, nos influye, está en el día a día y es prácticamente imposible no estar metido dentro de ese mundo. Con lo cual, son una herramienta muy positiva, pero siempre y cuando venga de fuentes fiables, bajo mi punto de vista. Bueno, pues me has copiado. Sí. No, pero realmente tenemos la misma discusión interna en ABSEDS porque justamente el gran problema es la pluralidad de blogueros, sobre todo en Estados Unidos, Canadá, que se ve, porque cuando uno va a Google, como decimos, uno entra, no se sabe dónde entra. Si hablas en inglés, pues Celiac, y vas a ver, no sabes cuánto de fiables son esas fuentes, y me gustaría ayudar, porque todo lo que has dicho es lo que pensamos que tal vez habría que intentar armonizar el mensaje que se da desde los blogs, desde Instagram, etcétera, porque también se genera mucha confusión desde gente que no conoce lo que es la enfermedad celíaca y utiliza, al final es contraproducente en el sentido de que genera información sobre la moda de comer sin gluten, o pues yo es que quiero utilizar cosméticos de la última que sean sin gluten, y todo esto pues genera mala información, a la vez en vez de ayudar, pues genera confusión. Sí, siempre yo tengo una imagen presente cuando Brad Pitt y Angelina Jolie estaban en el mundo top. Claro. Esos yo creo que han pasado por todas las dietas que existen en el mundo mundial, han tenido hasta la paleo-vegana y demás, que comían, salió una imagen de ellos comiendo sin gluten y estaban en una pizzería normal y corriente en Italia. Exacto. Entonces eso nos causa muchas veces una cierta tal, pues si están comiendo sin gluten, comen sin gluten y están comiendo pizza ya, pero es que ellos no son celíacos y no tienen la necesidad de realmente comer sin gluten. Yo sí pongo en Google restaurantes recomendados para celíacos, le doy al intro y me aparece el primer bloguero y me está recomendando un restaurante que ha cambiado 2 veces de dueño y encima es que está cerrado y ha cambiado hasta de nombre. Y simplemente voy a la dirección y no podemos dar nada por hecho. La fuente de información tiene que ser fiable, tiene que venir de vuestras asociaciones, de la federación o de las asociaciones que nos engloben. Eso está claro. Bueno, como vamos a un tajito de tiempo, vamos a intentar nivelar el programa. ¿Preguntas? Sí. Buenos días. Pero a mí cuando me lo explicaron me dijeron que podía ser genético, ambiental o de consumo. Puede ser esa, o sea, doy por hecho o entiendo que es esa cantidad de gluten que se le añade a las comidas precocinadas o diferentes alimentos, embutidos, entre ellos que no necesitarían tenerlo, pero bueno, esos aditivos que le echan, los que pueden hacer que la población celíaca esté aumentando de esa forma tan exponencial, y se puede de alguna manera hacer controlar que las empresas, en lugar de añadir gluten, echen algún aditivo que no sea con gluten. Vale, mira, yo te contesto. Yo no soy médico, yo soy ingeniero agrónomo, con lo cual yo veo los hospitales poco. Y espero que cada vez menos. Yo te voy a contestar, mira, para poder desarrollar la enfermedad celíaca tienen que darse varios factores. Tener el gen de la enfermedad celíaca, consumir gluten, por supuesto, y ese factor, lo que tú has dicho, que se llegue a desarrollar. ¿Vale? Entonces, existen una serie de tipologías, es que igual me estoy metiendo en un jardín que seguramente hay algún médico en la sala y diga, ¿vale? Entonces, bueno, si no tenemos el gen de la enfermedad celíaca, jamás podremos desarrollar la enfermedad celíaca. Está ahí correcto. Si no ingerimos gluten, jamás podremos desarrollar la enfermedad celíaca, porque el gluten es realmente lo que hace que la desarrollemos. Y luego existen una serie de factores ambientales, sí que es cierto. No hay nada, digamos, significativo ni ningún estudio que diga cuáles son los factores ambientales que puedan hacer que se desarrolle o no la enfermedad celíaca. Que se puedan estar introduciendo excipientes, coadyuvantes y demás en la industria agroalimentaria que haga que se desarrollen más enfermos celíacos, yo ya no sabría decirte. Sé que
que por supuesto se usan excipientes en alimentos, o sea, medicamentos que pueden contener gluten. Por eso es muy importante que en los medicamentos que consumamos no ponga o sea, que no ponga que contienen gluten, porque la normativa ahí, en el caso de que tenga gluten, lo tiene que decir. Pero los excipientes pueden ser factores ambientales que pueden venir marcados por muchas historias, pero no hay ningún estudio concluyente, que luego probablemente algún compañero médico pueda decir algo, pero sobre todo tener el gen de la enfermedad celíaca y consumir gluten, porque luego existen otra serie de... existe la alergia al gluten o la alergia al trigo, que no tiene nada que ver con la enfermedad celíaca, y luego también existen los sensibles al gluten no celíacos, que eso es un cajón más extenso, que son personas que sin tener la enfermedad celíaca pueden retirar el gluten de la dieta y encontrarse mejor. Pero realmente hay mucho que estudiar ahí. No me quiero meter en un jardín que no me corresponde y luego, cuando hay algún compañero experto en el tema, yo creo que le podrás... Seguramente en las mesas que vienen ahora te lo Sí. van a aclarar mucho mejor. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues vamos entonces a terminar Vale. y así podemos Sí, vamos a ir en hora por respeto Muy a... amable. ir al resto de compañeros. respetando el horario. Gracias a todos por... Gracias. Gracias.